del Señor. Voy a leerlo una vez y después usted lo lee conmigo. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora ustedes, hermano. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Gloria a Dios que el agüita no los espantó. A veces hace 15 días me parece también llovió y vinieron muy poquitos. Hoy vinieron un poquito más que aquella ocasión y nos da mucho gusto. Vamos a meditar en esta pequeña porción de la palabra, que a lo mejor a usted se le hace muy común lo que vamos a hablar, pero yo sé que a veces necesitamos reafirmar la palabra. Cuando pasamos por situaciones adversas, Dios nos recuerda su palabra. Dios nos hace que se haga viva en nosotros cuando pasamos por circunstancias que ameritan recordar ciertas palabras de la Biblia. Y es por eso que en esta hora vamos a meditar en esta enseñanza. Dice la palabra: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, ¿a qué, hermano? Al clamor de ellos. David está hablando en este salmo, porque es un salmo de David, está hablando de una situación que él estaba pasando y que él comprobaba que cuando él clamaba, Dios escuchaba. Y él dice que no solo a él, no solo a él, sino que a los justos en general. Entonces aquí nosotros podemos creer que somos justos no por nuestros méritos propios, sino porque a través de Jesucristo, a través de su sacrificio, Él nos da de su justicia y somos justos delante de Él. Pero algo que tenemos que hacer para que nosotros podamos estar bajo su cobertura, dice aquí muy claro que debemos de clamar. ¿Qué es clamar? Si yo le pregunto a usted qué es un clamor, ¿usted qué se imagina que es un clamor? Una súplica, ¿verdad? Una súplica, eso es un clamor. ¿Y qué es una súplica? Algo con sentimiento, con desesperación. Algo que sale de lo más profundo, que lleva sentimiento, que lleva el corazón y que no solo se hace una vez. Un clamor es algo continuo. Cuando estaba meditando en esta porción de la palabra, me imaginaba las puertas del cielo. O sea, me lo estoy imaginando, no cree usted que recibí una visión. No, me estoy imaginando y que hay todos los días un grupo de personas, sea pequeño el grupo o sea muy grande el grupo, que están ahí a las puertas del cielo y están con pancartas y que están levantando su voz como una manifestación. Así lo imaginé yo, como una manifestación todos los días ahí a la puerta del cielo, lógicamente que en la presencia de Dios, ¿verdad? Y están clamando, como dice el Apocalipsis, clamando por justicia. Pero Dios escucha ese clamor. Fíjese que todos estos movimientos nuevos que han surgido de ideologías, no le voy a hablar ahorita de esas ideologías que ya conocemos, pero todos esos movimientos, una de las cosas que tienen es que proponen días, hacen una agenda y en esa agenda marcan ciertos días para ir a hacer marchas, y esas marchas son multitudinarias. Yo no sé si usted ha asistido, que no creo, o quizás las ha visto a través de medios de comunicación, o de momento usted va allá a la capital y de momento se topa con que el tráfico está cerrado, o que quizás a usted caminando le tocó ver a manifestantes, ¿sí?
A lo mejor mi ejemplo que le doy acerca de un clamor es burdo. Y usted va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el clamor? Bueno, pero todas estas personas van a esas manifestaciones con un solo propósito, con el propósito de defender su causa. Y van vestidos acordes a lo que ellos piden, llevan pancartas, algunos llevan incluso hasta carros alegóricos, ya parece más bien carnaval, y andan ahí en las calles. Y la gente al ver todo eso, dice, son un montón. Aunque en realidad sean una minoría, pero como en las calles se juntan todos, parece que es mucho. Y las autoridades por eso atienden a lo que ellos piden o que exigen, porque ven que están muy unidos y que a través de esa unión pues logran sus propósitos. Un clamor, yo quiero pensar humanamente que es así delante de Dios. Cuando los justos claman, dice la palabra que Dios los oye. Dice el verso más adelante, el verso 17, claman los justos y Jehová oye. Ya le está leyendo, dice, claman los justos y Jehová oye. Dios está atento al oído, hermano. Dios está atento su oído al clamor. Puede ser que a lo mejor no vayas con una multitud, puede ser que solamente le lleves particularmente, es decir, tú solo o con tu familia o con tus seres más queridos, lleves un clamor delante del Señor, pero Él está atento a lo que tú estás pidiendo, porque dice la palabra, claman los justos y Jehová los oye, pero no se queda ahí, dice más adelante, y los libra de todas sus angustias. Qué bueno es nuestro Dios, hermano. Si hoy tú estás pasando por una circunstancia adversa, déjame decirte que Dios te está escuchando. Dios está escuchando lo que tú le estás pidiendo. Dios está escuchando cada cosa que tú le dices, cada cosa que estás pasando, atravesando. Dios le escucha. Dice la palabra de Dios que en Apocalipsis, que Él tiene una redoma. Él tiene una redoma, es un recipiente, como una bandejita. Y ahí en esa redoma Él guarda la oración de los justos. Él guarda la oración de los justos. De hecho, uno de los juicios que vemos en Apocalipsis, dice la palabra que un ángel llega y toma esa redoma. Y cuando Él la toma, se desatan juicios sobre la tierra. Se desatan juicios sobre la tierra. Entonces usted y yo no debemos de cansarnos de clamar. No debemos de cansarnos de clamar, porque Dios va llenando ese recipiente. Lo va llenando. En serio, hermano. En serio, no es fantasía, eso sí es de la Biblia. Hace ratito yo les dije, yo me imagino, pero esto no es imaginación, esto es la realidad. Él tiene una redoma con tu nombre, y ahí guarda esas oraciones, ahí guarda todo lo que tú le estás pidiendo. Y cuando Él ve que el nivel ya está por sobrepasar, Él responde. Porque así lo enseña la palabra. Lea Apocalipsis y ahí se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Pero aparte hay otro ejemplo en el libro de Génesis. Génesis 18, 20, 21 nos muestra también este ejemplo que le estoy diciendo. Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido desde mí, y si no, lo sabré. Gracias, hermana Chávez. Aquí nosotros vemos cómo estos varones que fueron a visitar a Abraham le dicen que tienen que ir a Sodoma y Gomorra. 3 varones
llegan a visitar a Abraham, y usted ya sabe lo que pasó. Abraham se puso contento, les preparó harina, les preparó pan, les preparó un becerro, y ellos le reafirmaron su promesa. Ya, ahorita no vamos a hablar de la promesa, de eso hablamos el jueves pasado. Pero después de que sucedió todo eso, ellos le dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que ir a este lugar, a Sodoma y Gomorra. Y estos personajes le explican por qué. Dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Se aumenta más. ¿Se da cuenta? Cómo ahí la palabra de Dios nos está diciendo que va en aumento. Muy parecido a lo que la palabra de Dios nos ilustra en Apocalipsis. Se va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que dice la misma palabra, dice Jehová, dice: y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Pero ¿qué tuvo que haber pasado para que Dios tomara acciones en esto? Tuvo que haber habido un clamor. Si no clamamos, hermano, las cosas seguirán pasando, seguirán sucediendo. Y yo creo que hay situaciones que ameritan que clamemos y clamemos más y más, y que no nos cansemos. Yo no sé si aquí alguien ya se ha cansado de clamar y que piense que Dios no lo oye. A veces el enemigo pone en nuestra mente pensamientos que nos hacen dudar de que Dios se interesa en nosotros. Déjame decirte que esos pensamientos diabólicos en esta hora se tienen que ir, porque Dios está al pendiente, pero quiere ver en ti el interés. Que salga una oración desde lo más profundo del corazón. Como alguien decía, el clamor es algo que sale del corazón, es una súplica con sentimiento. Todo esto es el clamor, y ese clamor llega hasta la presencia de Dios. Por eso dice aquí la palabra: se aumenta más y más. El clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Dice entonces Jehová: voy a tomar acciones y voy a descender y veré si han consumado su obra según el clamor. Vean cómo todo está relacionado con el clamor. Llega un momento en que Dios dice: ya la redoma está llena, ya el clamor ha llegado hasta lo sumo, voy a tomar cartas en el asunto. Y Dios se indigna. Ahora yo le voy a preguntar a usted: ¿quién cree que estaba clamando? Porque aquí nos habla de un clamor. Pero ¿quién estaba clamando? ¿Los ángeles? Pues no, ¿verdad? ¿Quién estaba clamando? ¿Y quiénes estaban bien con el Señor, hermano? Lot, ¿verdad? Lot. De hecho, en Hebreos, aunque Lot, cuando leemos su vida, lo poquito que menciona la palabra de Dios de la vida de Lot, vemos que era un hombre ambicioso. Era un hombre que como decimos vulgarmente, le dio el baje a su tío con las mejores tierras. Se quedó con las mejores tierras para su ganado, para su familia. Pero esas tierras estaban ahí en estos pueblos de Sodoma y Gomorra, y ahí se quedó a vivir, a habitar Lot con su familia. Pero si nosotros vemos lo que Hebreos habla acerca de Lot, dice el justo Lot. ¿Sí? La palabra de Dios considera justo a Lot. Y decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí está la causa. Aquí está el motivo por el cual a Lot se le considera justo. El que estaba clamando era Lot. Por eso es que aquí dice la palabra que dice: el clamor se aumenta más y más. Y usted quizás pueda decir: ¿y si había más gente buena en Sodoma y Gomorra? No lo creo, porque cuando Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra, le empieza a decir a Jehová, le empieza a decir: pero si hubiera 50 justos,
vas a destruir a estas ciudades. Dice, y Jehová le responde, si hubiera 50, no la destruyo. Y si hubiera 45, no la destruyo. Y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, y si hubiera 10. ¿Sí? O sea, llegó a la cifra mínima. Llegó a la cifra mínima. Y entonces vemos que cuando habla aquí del clamor, nosotros deducimos que era Lot el que estaba clamando por todo lo que él veía que pasaba en ese lugar. Dios atiende, hermano. Dios atiende. A veces parece que no nos escucha, como le decía hace un momento, pero Él está al pendiente de todo. Y más cuando hay casos de inmoralidad, como en Sodoma y Gomorra, que eran ciudades con mucha inmoralidad. Dios está presto a actuar, pero necesita gente que se levante en clamor, gente que esté dispuesta a llamarle malo a lo malo y bueno a lo bueno. Ahí entonces es cuando Dios actúa. Y fíjese cómo nada más fue probablemente Lot y quizás su familia los que estaban clamando. No importa la cantidad de personas, lo importante es que sabemos que Dios nos oye. Dice la misma palabra, la oración del justo puede mucho. Puede mucho. Hoy el Señor nos está llamando a que clamemos, a que no dejemos que los pensamientos negativos nos inunden y creamos que Dios no nos oye, porque no es así. Dios está al pendiente. Vamos a ver otro ejemplo de clamor. Otro ejemplo de clamor está en Éxodo 2, 23, 25. Si alguien lo quiere leer, por favor. Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Gracias, hermano José Alfredo. Aquí vemos otro ejemplo de clamor. Aquí no nada más fue una familia como Lot y probablemente su familia clamaron. Aquí ya vemos que es un pueblo entero. Dice la palabra, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel, ya parece entonces eran más de 1 millón de habitantes. De puro varón, eran más de 1 millón de habitantes. Y entonces clamaron, dice la palabra aquí, clamaron a causa de la servidumbre. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Cuando estamos pasando por situaciones de injusticia, hermano, cuando estamos pasando por situaciones de maltrato, y tú levantas una plegaria a Dios, Dios oye, Dios lo oye. Puede ser que sufras maltrato en tu trabajo, puede ser que sufras maltrato en tu escuela si eres un alumno todavía. Quizás sufres maltrato en tu misma casa y Dios lo oye. Es cuando estaba leyendo esto y preparando el mensaje, digo, en verdad que Dios es bueno. Fíjese lo que me pasó en una ocasión. Generalmente, bueno, en mi trabajo, la hora de salida el día domingo es a las 11 de la noche. El horario es de 6:45 a 11 de la noche. Pero como realmente esos lugares pues son un poquito inseguros y los caminos, si usted ha ido por allá por Tezonapa, por Cozolapa, no me dejará mentir que son muy sólidos. O sea, hay muchos cañales, metros y metros de cañales en los cuales tú vas pues solo y más de noche.
Entonces el personal que trabajamos en sábado y domingo pedimos pases de salida, así les decimos, para que nos den permiso de salir, si no hay trabajo, que nos den permiso de salir 8:30. Y pues hemos estado con ese permiso gracias a los directores que hemos tenido. Pero hace como 3 años, no más tiempo, tuvimos una directora. Y esta directora pues era algo medio especial. Y pues pedíamos el pase. En aquel tiempo tenía 2 compañeras, una ginecóloga, una cirujano, anestesiólogo y yo, pero en realidad los que pedíamos el pase éramos la ginecóloga, la cirujano y yo. Y pues ellas hablaron con la doctora y a ella les dio permiso de salir a las 8:30, pero a mí no. Y entonces yo tuve que ir, porque eso fue solamente a través de mensajes de texto. Entonces yo tuve que ir entre semana, porque ella no va los fines de semana. Tuve que ir entre semana y hablar con ella. Y le digo a la doctora, doctora, fíjese que pues nosotros pedimos pase desde hace ya mucho tiempo, no nos los han negado. Lo pedimos porque los caminos pues son muy inseguros, son peligrosos. Y pues para resguardarnos un poquito, pues hacemos esto. Y me dice, pues sí, doctor, pero su horario es hasta las 11 de la noche. Dice, a las doctoras se los concedí porque son mujeres. Y yo dentro de mí dije, bueno, está bien. Y ya no dije nada más. Dije, bueno, está bien. Pues mire, sin mentirle, a las 3 semanas quitaron a la directora. En serio, y ahí yo vi pues la mano de Dios, porque ella no tenía el nombramiento oficial de director, pero pues era lo que estaba en trámite, ese nombramiento, y aparentemente en la delegación estaban contentos con su desempeño. Sin embargo, de un momento a otro la quitan. Yo hasta me quedé sorprendido. Me ha de haber pasado como aquellos que estaban orando porque liberaran a Pedro de la cárcel, y cuando lo ven pues no lo creen. Algo así me pasó a mí. Y yo ahí vi la mano de Dios. O sea, como en situaciones de injusticia Dios da la cara por uno. Dios responde a las plegarias de nosotros, ¿verdad? Aunque no somos realmente perfectos, pero Él escucha nuestras plegarias. Él puede ver la mano de Dios. Y por eso es que así como Dios responde, dice aquí la palabra, dice, aconteció que después de que el rey murió, dice, los israelitas fueron sometidos a trabajos forzados. Usted sabe lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Los estaban obligando ya no tan solo a hacer los ladrillos y trabajar como constructores, sino que ahora ellos tenían también que fabricar el ladrillo para seguir las construcciones en el pueblo o en el imperio de Egipto. Y el pueblo, dice la palabra, que ya no podía más, estaban bajo servidumbre, pero dice la palabra que el clamor subió a la presencia de Dios, y Dios oyó el gemido de ellos. Dios oyó el gemido de su pueblo, hermano. Dios siempre está atento al clamor, hermano. Y dice la palabra muy claramente que entonces Dios se acordó. No es que se haya olvidado. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que dice, y Dios se acordó, significa que Dios empezó a actuar en ese momento. No es que haya dicho, ay, de veras se me olvidó el pueblo de Israel. No es así. Como a veces usted quizás pone a hornear algo o pone algo en la estufa y se sale a hacer algo, y cuando se acuerda dice, híjole, ya se me quemó la comida, y entra y sí, ya se le quemó la comida. No, Dios no es así. No es que se le haya olvidado, sino que empezó a tomar acciones y levantó a un hombre llamado Moisés, y a través de Moisés
Dios hizo la liberación del pueblo de Israel con portentos, con milagros, con brazo extendido, como dice la palabra del Señor. Y el favor de Dios nosotros lo podemos tener de nuestro lado, hermano. Si tú estás pasando por una situación de injusticia, vuelvo a repetirte, en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, Dios es fiel. Dios no se olvida, hermano. Dios no se olvida. Dice la palabra, si se olvidara de la mujer del hijo que concibió y que parió, dice, pero yo no me voy a olvidar de ti. Yo voy a estar ahí para rescatarte y voy a usar todos mis medios para sacarte adelante, porque la palabra de Dios dice, los justos claman y Dios los oye y los libra de todas sus aflicciones, no nada más de algunas, sino que de todas, hermano. Pero debemos que clamar. Los justos claman y Dios los oye. Los justos claman y Él va a responder. Los justos claman y se mueve el cielo. Los justos claman y la mano poderosa de Dios se mueve a favor de nosotros. Ese es nuestro Dios grande y poderoso, hermano. Qué satisfacción tener a Dios de nuestro lado. Qué satisfacción, de veras. Hay otro ejemplo en Santiago 5:4. Santiago 5:4. Este ya es el penúltimo. Si alguien lo quiere leer, por favor. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que hablan cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Gracias, hermano. Aquí la palabra de Dios nos habla de aquellas personas que sufren de injusticia laboral. De injusticia laboral. Dice aquí que el jornalero trabaja, recoge la cosecha, pero no le paga el amo. No le paga. No le paga bien. En México es muy común eso, hermano. En México es bien común la injusticia laboral. Conozco a algunas personas, no a muchas, pero cuando hablamos de trabajo, realmente es algo que a veces hasta me enoja. Me enoja porque en México el trabajador es muy explotado. Es muy explotado. Te dicen, vas a trabajar una jornada diaria de 8 horas, cuando que en realidad a veces no sales o no cumples esas 8 horas. Tienes que poner más. Tienes que poner más. Te quieren uniformadito, te quieren con traje, te quieren bien vestidito, pero tu uniforme te lo descuentan de tu trabajo. Si te enfermas, tienes derecho a incapacitarte, pero ¿sabes qué? Muchas veces el patrón se hace una palabra no fea, se hace el desentendido y no promueve que el seguro social te pague esa incapacidad como se debe. ¿Cómo se debe? Porque sí te pagan, pero te dan una miseria. Te dan una miseria. ¿Y qué hablar del sueldo tan raquítico? El sueldo tan raquítico que se ganan las personas. Hay trabajos en los que tienen que estar toda la jornada de pie. Y si el patrón te ve que te sientas tantito, ya te está molestando. Oye, ¿a qué veniste? ¿A trabajar o a estar sentado? En verdad, hermano, es bien mal pagado. Es muy mal pagado los salarios en México. Y por eso la palabra de Dios en el libro de Santiago levanta la voz y dice, si a esa persona que le has pagado mal, yo no sé si aquí haya patrones y que tengan gente, trabajadores a su cargo. Yo les pido en el nombre del Señor que las traten bien. Que las traten con dignidad.
A lo mejor ustedes pueden decir, pero es que son así. Trátalos con dignidad, porque de todo eso Dios toma nota. Dios toma nota de todas esas cosas. Ahorita vamos a ver cómo no nada más de los justos, porque David dice, los justos claman y Dios los oye y los libra de todos sus temores. Pero déjame decirte que la bondad de Dios es tan grande que muchas veces aún Dios tiene misericordia de los injustos, y si los injustos claman, también Dios los oye, hermano. Dios los oye. Y muchas veces Dios libra a esas personas de los que decimos que somos hijos de Él. ¿Quiere ver un ejemplo? Y con este voy a terminar. Vea lo que dice Génesis 16:6. Génesis 16:6. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Gracias, hermana Chávez. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Agar era la sierva de Sarai. Sarai le da a Agar para que pueda tener descendencia con ella. Agar era egipcia, no era del pueblo de Israel. Era una mujer, vamos a decir en lenguaje bíblico, una mujer gentil. Pero vea usted cómo se ensaña esta pareja de ancianos con esta mujer. Y usted va a decir, ay, ¿por qué le dices así a Abraham si es el padre de la fe? Pero ya estaba anciano, ya estaba grande. Y realmente lo que hizo no estuvo bien. Agar, en medio de lo que estaba viviendo, fue simplemente un instrumento, fue un medio para cumplir un fin. ¿Sí? Sarai se la da a Abraham y esta mujer queda embarazada. Y cuando queda embarazada, dice la palabra que veía con desprecio a Sarai. Y Sarai, ¿qué es lo que hace? Va con Abraham y le dice, ay, mira que Agar me hace feo y tienes que hacer algo. Y entonces es ahí donde Abraham dice, he aquí tu sierva está en tu mano. Es decir, a mí ni me digas nada. A mí ni me metas en tus problemas. Haz con ella lo que tú quieras. Fíjese la respuesta de Abraham en medio de este conflicto entre su mujer y esta mujer. Muchas veces nosotros, ante dos intereses, pues decimos, ¿y ahora qué hago? Ahí no dice la palabra que Abraham haya consultado a Dios. Simplemente le dice a su mujer, yo creo que la mujer ya lo tenía pues muy saturado de pensamientos, y le dice, haz lo que quieras con ella. Y entonces Sarai, que estaba molesta, dice la palabra que la empezó a afligir. La empezó a afligir. Dice, y como Sarai la afligía, ¿qué pasa? Agar dice, pues mejor me voy. Y se fue. Y se fue. Pero vea cómo Dios es justo. Dios ya le había dicho a Abraham, de ti voy a hacer una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y voy a maldecir a los que te maldigan. De ti saldrán reyes, saldrán naciones. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Le dio muchas promesas. Pero cuando vio la actitud de Abraham y la actitud de Sarai, dice, a ver, espérate tantito. Esto no está bien. Entonces sale Agar de la casa de Abraham y se va al desierto. Y ahí en el desierto Dios manda a un emisario muy importante, que aquí la palabra de Dios dice que es el
ángel de Jehová. No mandó ni a Gabriel, no mandó ni a Miguel, no mandó a ningún querubín, sino que al mismísimo ángel de Jehová. Y usted y yo sabemos quién representaba al ángel de Jehová en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra que entonces la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y entonces el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Ya todo eso lo sabía el ángel, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Pero entabló ese diálogo con esta mujer para que la mujer le contara lo que estaba pasando en su corazón. Y entonces dice la palabra de Dios que le dijo a Agar, dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Dios le dice a Agar: tienes que regresar y tienes que obedecer a tu señora. Tienes que regresar y tienes que obedecer. Dios le da instrucciones precisas a Agar. Agar tenía la voluntad de decir acepto o no. Agar podía haber dicho: ay no, yo qué voy a regresar ahí, yo qué voy a hacer ahí si nada más me maltratan, si me tratan mal, yo no regreso. Pero si nosotros vemos más adelante, ella regresó. Quiere decir que obedeció a la palabra de Dios. Obedeció a la palabra de Dios. Allá afuera hay gente honesta, a veces más honesta que nosotros, hermano. A veces allá hay gente más trabajadora que nosotros. A veces hay gente que hace las cosas como si las hiciera para Dios allá afuera, y nosotros no las hacemos así. Y Dios de todo eso se da cuenta, se da cuenta. Y decimos: ¿y por qué esa persona que es bien idólatra, o como le quieras decir, le está yendo bien? Y no vemos que muchas veces nosotros mismos detenemos eso porque no obedecemos a lo que nos dice Dios. Y Agar entonces dice la palabra que regresa. Bueno, escucha, no dice que regresa, pero deducimos que regresó porque Ismael, el hijo de Agar, estaba a los 13 años con Abraham. Sí, por eso es que le digo que regresó, porque su hijo creció con Abraham. Regresa, y entonces hay algo bien importante. En el verso 11 dice: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Jehová ha oído tu aflicción. ¿Sabes qué significa Ismael? Ismael significa Jehová oye. Jehová oye. Jehová está atento. Por eso dice la palabra: Jehová está atento al clamor de los justos. A través de su hijo le estaba recordando a Agar: Dios te oye. Estoy ahí con mi oído presto. Y sirvió también cuando ella regresó. Imagínense, regresa y nace su hijo, y quizás Abraham está pensando en ponerle un nombre, pero Agar le dice: no, ese nombre no, se va a llamar Ismael. Se va a llamar Ismael porque así me dijo el ángel de Jehová que se va a llamar. Y eso significa Dios oye. Si tú me tratas mal, si Sarai me trata mal, Dios está oyendo. Dios está oyendo. Entonces este mensaje, hermano, es para que reflexionemos de las dos partes.
Si tú estás pasando por situaciones de injusticia, de maltrato, de cosas que te están haciendo, Dios está escuchando y va a responder, porque dice la palabra que Él nos libra de toda circunstancia mala. Pero si tú eres una persona que hace injusticia, también Dios oye. También Dios oye. Él está atento a todas las circunstancias que vivimos, todas las acciones que hacemos. Por eso en esta hora Dios nos pide que seamos personas justas. Justas. Hay que ser justo. Y si tú, vuelvo a repetir, tienes empleados, quizás trabajador doméstica, pues hay que a veces ponernos en sus zapatos y ayudarlos en lo que se pueda. Ponte de pie, hermano.